Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Ecoinnovadores, el podcast. Muchísimas gracias por pues aceptar mi invitación a este podcast. Estoy muy agradecida contigo. Sé que llevamos ya varios tiempo tratando de reservar este tiempo, pues, pero pues agradezco mucho por aceptar la invitación. Entonces, vamos a empezar las preguntas. Claro que sí, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Listo. Lo primero que le pregunto a mis invitados es que me cuenten un poquitico acerca de quién es Felipe, quién eres tú, de qué familia vienes, cómo es tu familia, qué hacías hace 5, 10 años, quién es tu esencia, básicamente, qué esencia tienes y qué hacías, básicamente un poquitico, como para saber quién eres tú. Claro que sí. Soy administrador de negocios de AFIDA, especialista en mercadeo de la misma universidad. Es una familia muy pequeña, somos solamente dos hermanos, un hermano que es mayor que psicólogo, y mis papás que ya fallecieron hace más de 10 años, pues los dos. Pues pero no en accidente trágico, sino que creo que excedieron un poquitico la mano en el cigarrillo. Y el resto, pues nada, es una familia, pues, básicamente mi hermano y yo, el resto de familia está pues, por fuera del país, o algunos en Cali, y llegué a este emprendimiento por esas cosas del destino. Toda la vida trabajé pues en diferentes empresas, estuve en el Metro de Medellín desde su inicio, después con Carvajal, que es una empresa pues gigante de Cali en el tema de impresión, he pasado por farmacéuticas, por empresas de alimento, y el último trabajo antes de llegar a este emprendimiento fue como gerente de una empresa que estaba incubando ProExport, pues que en este momento se llama ProColombia, Ujú. y ahí surgió pues como la idea de negocio. Lastimosamente pues la empresa donde estaba trabajando en ese momento eh, pues no quiso pues como arriesgar en el tema de este emprendimiento pues de la recolección de los aceites, y ahí fue pues que arranqué solo. Soy una persona, soy divorciado, eh, muy buena relación pues con mi ex, muchos aprendizajes frente al tema, y nada, pues esperando a ver 48 años, ya para 49 entre poquito, juicioso con el ejercicio, cero vicios, buen partido. Eso me parece excelente. Bueno, o sea, vas muy bien, eres un empresario exitoso. Entonces te felicito por todo lo que has logrado. Em, He visto, o creo que las personas que, o los oyentes, o quienes están escuchando el programa, hemos visto muchas entrevistas tuyas en Ecogras, pero más o menos yo creo que me puedes dar un resumen de más de qué es el emprendimiento, qué es Ecogras Colombia, como el proceso, como cuál es el proceso que tú haces y como el modelo de negocios que tú tienes. Claro, esta empresa nació, como te comentaba, pues yo era gerente pues, de una empresa pues, que había incubado ProExport, y en ese momento prestábamos un servicio bueno, de limpiezas a restaurantes. En ese momento, un restaurante muy grande de la ciudad, pues un restaurante industrial, nos preguntó si sabíamos qué hacer con el aceite de cocina usado. Porque en ese momento, que estoy hablando de hace 10 años, 10 11 años, el aceite, pues cualquier persona lo recogía, y con eso, pues no se sabía qué se hacía. Nosotros recolectamos en ese momento, creo que fueron como 200 kilos de aceite. Hicimos unos estudios, pues unas investigaciones, y encontramos que el aceite se comercializaba principalmente para concentrado de animales. Y esa fue pues como la propuesta inicial que se le pasó pues como a la junta directiva de la empresa. Ellos pues dijeron que no. Y uno pues tal vez, Eso estamos hablando de más o menos como cuánto tiempo atrás. eso fue hace 11 años, esto que haber sido en el 11 años. 2006 más o menos. Ujú. No, en el 2006 no, esto fue en el 2010, esto fue exactamente en el año 2010, Ya. hace 11 años, sí. Y pues uno siempre tiene, yo creo que casi todos o casi todas las personas tenemos como esa venita de emprendimiento o de querer emprender. Yo ya había hecho pues algunos pinos montando una empresa de intercambios de estudiantes en Inglaterra, básicamente.
y bueno, había quedado pues como con la espinita pues de querer que las cosas funcionaran mejor. Y renuncié, pues realmente pues la empresa, pues lo que estábamos, y pues digamos que en la empresa que estaba, pues las cosas estaban un poquito difíciles con la junta, y yo dije, bueno, pues es como el momento. Y renuncié y arranqué a hacer la recolección de estos aceites. Ujú. Inicialmente recogía, yo tenía en ese momento una camioneta, y arranqué a recoger en la camioneta, y Tú yo arranqué a recoger empezaste como solo, solo. solito, o sea, nadie Mm. de tu familia, ni tu esposa, nadie, No, nada, solito, pues, pues solamente estaba con mi hermano, pues mis dos papás ya se habían hermanos. muerto, Ujú. y mi hermano pues es psicólogo, entonces no, solamente empecé yo en el apartamento. En ese momento creo que tenía una novia, no creo, no tenía una novia, eh, y Tampoco arranqué a guardar ayudó. aceite. No, ella no, ella porque ella era una mujer separada, y pues tenía pues como sus enredos pues con sus obligaciones, enredos, sino sus obligaciones con los hijos, entonces era más complicado. Digamos que me fue mucho apoyo moral pues de cierta manera. Y Mm. yo empecé a guardar aceite, a recolectar aceite, y lo guardaba en el cuarto útil del apartamento donde vivo. Ese aceite, ¿Pero tú lo eh, recogías tú mismo? sí, yo ¿Te lo mismo. daban o No, yo tú iba mismo? yo iba en mi carro, pues iba a recoger el aceite, y lo llevaba a un cuarto Sí. útil, y Ajá. estaba recolectando, estaba hablando del año 2010, más o menos unos 50 kilos mensuales. Ese aceite después lo cogía y se lo vendía a una empresa que hacía concentrado para animales, que todavía esa empresa existe, pues que lastimosamente pues aquí como el mercado negro no, pues no, pues aquí digamos a la ley no le importa mucho ese mercado, pues bueno. Empecé a recoger 50 kilos, eso como a los 2 o 3 meses ya estaba como en 200 kilos al mes. Y pues este no es un negocio pues tan rentable, pues en esa época tampoco se conocía mucho ese negocio. Yo Ujú. más El o de menos dárselo como a al, otras empresas para que lo sí, utilizaran como para comida, para la producción de para comida de comida, dices animales, tú. sí, Ah, porque ya. Ujú. el pienso de animales, pues, o la alimentación de animales de engorda, pues básicamente pollo, cerdo, tiene una base alta de aceites vegetales, pues por su contenido calórico tan alto. En ese orden de ideas, pues yo como, no sé, habían pasado tal vez un año, menos de un año, y yo me quebré, porque pues uno vendiendo, no sé, 200 kilos al mes, ahí me quedaba de eso, pues me quedaban 200.000 pesos mensuales, y yo tenía que pagar la cuota del apartamento, tenía que pagar una cosa y la otra, pues, pues yo al cabo de un año todos los ahorros que tenía, y la liquidación de la empresa y todo lo que tenía, todo se fue. Al cabo de un año Claro. yo terminé buscando trabajo. Lastimosamente pues no encontré absolutamente nada, nada. Me tocó seguir Como con que este. como esas ganas de emprender, o sea, como que tú tienes todas las ganas de emprender y haces algo y no funciona, como tú dices, ay, no, ya no emprendo más, voy a ir por la ruta un poco fácil, digamos, de buscar trabajo, ¿verdad? Sí, pues sí, si te Como soy para pagar sincero, deudas y eso. yo te soy sincero, y pues ahí me le pregunta a la gente que qué bueno emprender, yo no volvería a emprender, o sea, yo tuviera un trabajo, yo no volvería a emprender en la vida, pues esto es un parto de mula muy complicado. Pues, y no digo pues que solamente es aquí en Colombia, posiblemente en todo el resto del planeta sea muy similar, pues no creo que el tema impositivo sea suficientemente diferente pues como para que sea más rendidor en otro país. Eh, aquí tenemos unas condiciones de vida un poquito más difíciles, entonces sí fue bastante complejo. Al año que me quebré, me tocó vender camioneta, me tocó vender la moto, me tocó salir del apartamento donde vivía y me fui a vivir a la casa de un mayordomo que tenía pues, un amigo de un tío que tenía una finca, y no, me alquiló la casita del mayordomo que la tenían desocupada, Claro. y, y mi hermano pues me prestó un carro que él tenía, que era un Logan si no estoy mal, y ahí pues seguí recogiendo aceite, seguía buscando trabajo, y no aparecía nada, hasta que por allá y eso fue en el año 2012, o sea, había pasado tal vez un año largo. No, yo fui donde una bruja para que me leyera me hiciera la carta astral para que me dijera pues si esto tenía sentido, si iba a seguir Si tu quebrado el resto. emprendimiento, ok, si tu vida tenía No, sentido, la verdad, estabas como, realmente no tanto por el emprendimiento, sino porque eran como una por, sobre otra o sea, como que que te caen no, todas las pestes juntas, entonces ya. yo ya decís, ya no sé qué más que hacer
como con la vida. Esa fue como la historia inicial de Ecogras y pues ya estando en el, en el, en ese proceso pues ya quebrado, apareció un amigo que lo nombraron gerente de un hospital aquí en Antioquia y fui a trabajar pues con él en el área de cartera como medio tiempo y al Ujú. medio tiempo adicional trabajaba recogiendo aceite. Y ya empecé a participar en Ah. concursos de emprendimiento y en el 2012 me gané O el sea, primero. tú te uniste con él, con tu amigo, digamos, en No, fui a ese... trabajar pues como, pues me dijo, necesito aquí, es una clínica, un hospital público acá en Antioquia, se lo están robando los políticos, pues como todos los de acá. Entonces, si él llegó pues a ese puesto pues por evaluaciones y cosas, y me dijo, no, se lo están robando. Entonces, venía, si me puedes ayudar con el tema de cartera, a ver qué podemos recuperar de cartera. Bueno, es cuando nos da cuenta pues que aquí el tema de la corrupción pues ya es grado mi Dios. Entonces ahí estuve un tiempo, siempre logramos enderezar mucho el hospital y ya por esa época, como en el 2012, me ganó el primer concurso de emprendimiento que fue con Ventures, que lo tenía en la revista Dinero, y con esos recursos me compré el primer carrito recolector de aceite y Ese lastimosamente primer concurso de emprendimiento lo hiciste, ¿qué tenías? eh, modelo de negocio nomás, pues Modelo de recolectaba, negocio. sí, recolectaba unos 200 kilos, 300 kilos al mes, seguíamos recolectando casi nada. Los ingresos, pues, digamos, personales me llegaban por medio básicamente, del trabajo en el hospital y de cualquier cosa que vendía del aceite. Ujú. Mm, y el resto, pues, no era, pues, mayores cosas lo que tenía, generaba, pues, ya de ingreso. Pues, y como la vida, pues, digamos, me había cambiado, ya estaba viviendo en Barbosa, eh, en Barbosa, no, en Sabaneta La Romera, por ahí arriba, pues, en una finca. Entonces, pues mis gastos eran pues muy mínimos también, pues, ¿cierto? Porque yo de alquiler pagaba muy poquito, de servicios públicos se paga pues casi nada pues en tema de vereda. Pues yo tenía el carro de mi hermano pues que era el que me lo había prestado, me movía en bus. Entonces pues no era, vivía pues digamos de una manera pues bastante apretada. Mm. Y después de ese premio sí pude comprar el primer carrito y el negocio pues como que tuvo pues como una dimensión un poquito distinta. Ujú. Ya más o menos Me sabías por dónde enfocar el modelo de negocios, Sí, digamos. porque yo también empecé a mirar mucho cómo funcionaba a nivel mundial el negocio y básicamente Europa, en España, eran los ayuntamientos los que apoyaban mucho este tema de estas empresas de recolección de aceite. Ujú. Eh, yo en esa época me acuerdo que creé, pues, yo dije, pues saqué una línea única pues para que la gente pensara que era como una línea de empresa para no tener el teléfono en mi casa, entonces el 444-4868. Hice una página Sí, creo que de internet sí, sí. y, y eso fue muy loco porque me acuerdo que era un día 6 de la mañana, un miércoles, y me sonó el teléfono de la casa y yo aló, y alguien empezó a hablarme en inglés, y entonces, pensé que era algún amigo molestando, y era una pelada que no me acuerdo el nombre de ella, que era de una empresa en Inglaterra que se llama Green Energy. Ujú, ujú. Y la pelada, pues como vio la página web de nosotros, pues dijo, es que nosotros estamos una empresa aquí en Inglaterra que estamos interesados en comprar aceite de cocina usado, pues al menos unas 100 toneladas. Y yo, no sé, tenía 200 kilos en mi casa. Entonces, pues fue como el primer choque pues con eso, con ese mundo y ya. Claro, Ya no, pero después, tú dijiste, aquí hay negocio, o sea, sí, es pues digamos que Estados como... Unidos se mueve también bastante, aquí en Colombia se movía también bastante el negocio, pero llevé chévere lo de Inglaterra, sobre todo pues para hacer biocombustible, pues que fue lo que más me llamó la atención de esta niña pues cuando me hizo la llamada, pues porque básicamente el biocombustible que utilizan en Europa pues una parte es hecho a partir de estos aceites reciclados. Y ya, yo creo que yo igual como venía con unos ahorros, de pronto me había como relajado un poquito y creo que pues con esa quebrada mmm, empecé a buscar, bueno, con esa llamada y después empecé a buscar como que otras opciones podían existir como para hacerle más bulla a esto cuando vi que en Europa
eran los ayuntamientos y que los costos más altos que tenía cualquier planta de tratamiento de aguas residuales era por la Que limpieza de son, aceites y grasas. para clarificar, de pronto para las personas que no saben qué son ayuntamientos, a los oyentes, recuérdame qué son Ah, ayuntamientos. bueno, ayuntamientos en España son las alcaldías, lo que son las alcaldías en Colombia, ¿cierto? Ah, ok. Entonces, yo le mandé un oficio a empresas públicas de Medellín diciéndole pues que era una empresa, porque yo me creé como empresa y todo, que era una empresa que recogía aceite de cocina usado, porque pues alguna cosa aprendí yo hoy en la vida y es que a veces es, pues pues la idea es que no aprendan de esto, pues no, pero a veces lo importante no es ser sino aparentar. De hecho, el primer carrito con esa plata que yo me gané ese concurso, ese carro yo lo mandé poner una publicidad y a ese carro se le puso Móvil 3, pero ese Móvil 3 era mi carro personal, era, ¿cierto? Pero ya la gente pensaba que mínimo habían otros 3 vehículos recolectando. Y le mandé pues un oficio a empresas públicas diciéndole que éramos, pues, que yo era, pues, que esta era una empresa que recogía aceite de cocina usado, que si me podían patrocinar para el tema de publicidad. Eh, Me pidieron hacer una prueba piloto, pues con unas pequeñas, una cantidad mínima de unidades residenciales, y me dijeron, ve, si nos interesa pues como hacer, como apoyarte con eso, y ahí arrancó, digamos, como ya el tema pues con, la, con el apoyo de empresas públicas, pues que todavía pues tenemos como la marca pues que nos La acompaña marca. siempre, y la Ajá. marca de ellos pues es supremamente, digamos que importante a que nos ayuda, salvo pues incluyendo pues como el alcalde pues que ha hecho un poquito de contrapeso pues, pero igual pues esta alcalde que tenemos actualmente, pero igual pues la empresa tiene un nombre tan poderoso y tan potente que pues soporta pues casi que cualquier cosa. Entonces, Ujú. de la mano de empresas públicas empecé a hacer las visitas a unidades residenciales, me toqué la puerta de muchas administraciones de edificios y se fueron vinculando muchos, y con ese plan de negocio, pues igual seguía recogiendo los mismos 200, 300 kilos, y con ese plan de negocio me presenté a Ventures, a Destapa Futuro de Bavaria, y ahí me gané otros recursos. Y paralelamente ¿Cuál me había era, presentado ¿Cuál era el plan de negocios inicial? La recolección de aceite y para, convertirlo para en... reconvertirlo, para comercializarlo como materia prima para la producción de biodiesel. Yo creo ¿Pero que incluso en ese plan, exportación o de... no, yo creo que en ese momento incluso estaba, creo que el plan de negocio en ese momento estaba para la comercialización del aceite para producción de animales, de animales, ¿cierto? Ya. Porque en ese momento no existía ninguna legislación y pues no había pues como que nunca hubo como nada que se opusiera pues frente a eso. Ya cuando ya no, ya me empecé a meter más en el cuento, porque igual yo tampoco soy ingeniero, pues yo soy administrador, especialista en mercadeo. Cuando uno empieza pues como a ahondar un poquito en el cuento y uno empieza a ver, uy, es que un aceite de cocina usado tiene radicales libres a 2 manos, entonces el riesgo de cáncer es alto y el riesgo de tal cosa y lo otro. Entonces ya cuando uno, pues, digamos Analiza todos sí, los... replantea todo el modelo de negocio, pero en ese momento, pues, digamos que como no existía como tal, existían empresas recolectoras grandes de aceite, pero ninguna se había metido como un tema de mercadeo en esto. O sea, era básicamente eran empresas industriales de recolección de aceite, como cualquier chatarrero que compra chatarra o alguna cosa. Yo me metí más como más por el lado del mercadeo, buscando pues como otras opciones de mercado, y era pues el tema residencial. Entonces ahí ya después me gané el de la Autoridad Ambiental de Antioquia, que se llama Área Metropolitana, el de Bavaria, y ya con esos recursos que digamos que llegaron, mmm, creo que un mes antes o algo así, me había tocado la puerta también de casualidad una fundación acá en Antioquia que es muy grande, que se llama Fundación Social, que era lo que era antiguamente Codesarrollo, que es una fundación que se dedica para el trabajo social y ambiental. Y me dijeron que les gustaba mucho el trabajo de nosotros en el tema de recolección de aceites, que ellos tenían una planta de reciclaje grande, pero no tenían aceites. ¿Y Pero qué igual ganarían pensaron, ellos? ¿Qué ganaban ellos? Simplemente disponer básicamente el aceite. no, básicamente tener un residuo adicional para comercializar, ¿cierto? Poder ofrecer pues como un pool más grande de productos. Y, pero ellos pensaron que como ellos, claro, ya alguna vez vieron pues el vehículo que decía Móvil 3, ellos pensaron pues que yo estaba en una empresa grande. Entonces al final pues ya se descontó toda la historia, me dijeron, no, bueno, nosotros lo apoyamos, véngase para acá. Y trabajé 5 años de la mano de la fundación, trabajamos muy de la mano, y eso era básicamente tener un papá rico.
era tener un papá rico. Yo tenía más o menos, Claro. yo estuve ahí más o menos en recursos, me dieron por ahí unos 100, fueron como 160, 170 millones de pesos con esa plata. Y a Yo cambio monté la... de nada, básicamente, a cambio de No, un ellos, digamos porcentaje, que, no. no, yo digamos que firmamos un contrato de colaboración empresarial, pues que es ese tipo de contratos que se firman, eh, pues digamos que se firman entre dos empresas. Yo tenía, cada uno tiene su responsabilidad, la mía era con los recursos que yo tenía era montar la planta, entonces yo con esa plata monté la planta de producción, compré los vehículos de recolección y ellos en contraprestación, si el negocio daba plata, ellos se quedaban con toda la utilidad y si no daba plata, pues ellos asumían la pérdida. Ah, ok. Eh, digamos que ellos Como pues, una se la prueba de jugaron. Sí, negocio. sí, lo que pasa es que ellos al final son una fundación y como fundación social, pues ellos también buscaban era pues mirar de qué manera se podía pues ayudar al emprendimiento, ayudar al medio ambiente y, y pues si al final es una fundación muy grande, muy robusta que genera pues mm, utilidades pues por sus otras líneas, entonces al final pues esto lo podía de cierta manera medio ayudar a compensar. Estuve con ellos 5 años, en esos 5 años aprendí mucho de ellos. Mm, Pues son infinitos agradecimientos con ellos porque cuando uno es emprendedor a veces uno es muy desorganizado y esta gente Mm, esa fundación al ser tan grande es básicamente toda la junta está el sindicato antioqueño. La gerente es una persona muy fuerte, pues que tiene pues un carácter fuerte, entonces también ayuda mucho a organizar las cosas. Y, y Ecogras, pues digamos que cogió pues como un rumbo de organización, como de valores, eh, mm. que Mucho fue más muy chévere. estructurado. Sí, se estructuró mucho. Duré con ellos 5 años, a los 5 años ellos deciden pues ya pues cortar como esa línea de negocio porque ya se estuvieron ya como saliendo se iban a dedicar más al tema social y salirse un poco del tema de reciclaje, entonces como el tema de aceite lo sacaron, bueno, creo que no hubo como otras dos plantas que también cerraron, pero yo ya quedé con una estructura de empresa pues ya muy montada y pues sí, digamos que me dieron tiempo mientras yo pude pues reubicarme en otra parte. Pues a veces que uno dice, pues es el socio pues como ideal, pues como para ayudarte a crecer. Es como cuando muy posiblemente el emprendedor, como estuve yo al principio, que no tiene un peso en que caerse muerto y se quiebra, eso es como uno tener un papá rico, pues o un papá con recursos, pero no solamente que tenga la plata, sino que tenga el personal y el tiempo para apoyarte y te ayude pues como a sacar el negocio. Entonces, en el 2017 nosotros ya nos fuimos de allá, pues yo me fui de allá y pues obviamente ya lo que fue el 2018 fue un año muy duro porque yo ya estaba solo, ya yo no recibía pues unos ingresos de la fundación porque yo durante el tiempo que estuve con la fundación ellos me pagaban un salario. Yo me acabo de casar, eh, entonces el 2018 fue un año muy duro donde pude haber perdido más o menos, no sé, unos 200 millones. Y en el 2019 pues digamos que siguió, pues se mejoró un poquitico, pero pues ya el agotamiento pues ya mental y físico pasó factura y pues obviamente pues también le pasó factura al matrimonio, entonces eh, pues digamos que la ex aguantó hasta donde pudo y pues digamos que ella pues es abogada pues y sino que tal vez el que nunca ha sido emprendedor es muy complicado pues como que te apoyen, pero realmente pues de ella pues no tengo también agradecimientos porque pues, fue mucho el apoyo, fue más pues como el cansancio de un honesto. Y de hecho pues ahora pues ella es la abogada de la empresa, pues estamos en muy buenos términos y sigue siendo pues como la abogada de la empresa. Mm, y ya el año llegó el 2019 y yo dije, me quebré. Ah, bueno, en el año 2018 empecé pues estando muy apoyados económicamente. ¿Qué Eh, hacía? eh, ¿Cuál fue la razón de que, digamos que no había prosperidad económica, dices tú? Porque habían más pérdidas que ganancias. Porque, Juan, Porque porque ya no Juan, tenías el tiempo. durante el tiempo que estuvimos con la fundación, digamos que vivíamos en punto de equilibrio. Cuando yo me voy de la fundación, yo ya no tenía el capital de trabajo que tenía la fundación y a la bodega que me tocó llegar, me tocó hacer una inversión de capital en adecuaciones. Entonces, se me fue Ah, una plata muy larga en adecuaciones, pues básicamente toda la liquidación de la empresa se me fue ahí.
Eh, y nosotros no estábamos recogiendo, pues pasamos en la fundación recogíamos un volumen muy, pues digamos, recogíamos en ese momento como no sé, 17 toneladas. Y cuando yo me salgo de allá, porque yo me tuve que salir y me salí solo a recolectar otra vez solo, entonces yo era el que recogía, el que pagaba, el que hacía todo. Eh, Empecé a recoger unas 10 toneladas, se me cayó pues por completo el carriel. Y las dos personas que trabajaban conmigo en recolección en la fundación me dijeron, jefe, nosotros queremos estar con usted. Y yo les dije, pues yo les agradezco, pero yo con qué les voy a pagar. Entonces me dijeron, no, Mm, de alguna manera. Renunciaron allá a la fundación y se vinieron conmigo wow, y empezamos a guerrearla increíble. entre los tres. Ujú. Y entre los tres, más mi ex suegro y amigos, pues me ayudaron pues también a montar pues aquí la bodega. Pero claro, eso fue un año muy duro donde pues igual para poder soportarle el salario a estos manes, igual había que pedir plata prestada y prestada y prestada, porque igual, sí, ellos muy queridos, nos vamos con ustedes, no importa, pero pues donde no hubiera tenido con qué pagarle la nómina, pues seguramente se hubieran ido. Entonces eran deudas y deudas y deudas. Al final cerramos como 2018, cerramos pérdidas con 200, de 225 millones. Eh, el En el 2019 2018 no habías empezado a exportar todavía, ¿no? en el 2018 empecé el proceso como de certificación en Europa, porque para poder sacar el aceite de Europa había que certificarse bajo una norma nueva que se llamaba o que se llama ISCC. Entonces, y eso cuesta un volquetado de plata y eso pues, porque son auditorías internacionales, bueno, hay que tener mucha cantidad de cosas. Empecé como a averiguar eso y en el 2019 sí ya logramos la certificación como a mitad de año y yo 2019 cerré con pérdidas habíamos pasado de 225, cerré 2019 como en pérdidas de 175 acumuladas. Habíamos recuperado como 50 millones, entonces se fueron, digamos que habíamos recuperado 50, ese fue el año que me divorcié, llegó Pero el nunca 2020. dijiste cerremos, nunca dijiste ya cerremos y todo el mundo para afuera, o sea, Pues pensé, la con ese verdad, no, número la en verdad sí lo pérdidas. pensé. Lo pensé Mm, porque en el 2019, pues adicionalmente al divorcio, pues digamos que mi ex esposa en ese momento ayudaba económicamente en la casa. Entonces cuando divorciamos, pues yo ya me quedé sin ningún apoyo económico, pues yo me quedé sin apoyo económico. Entonces yo decía, pues yo con qué voy a pagar otra vez lo de la casa, pues yo ya me había devuelto a mi apartamento, yo dije, con qué voy a pagar nómina a mi casa, había contratado una niña de calidad porque yo pues ya no podía con la vida. Eh, ¿de calidad? ¿Una niña de calidad? sí, la que me está manejando todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ah, ya, ya, ya. Mm, y todo pues, el tema pues como ambiental, entonces ella me dijo, jefe, yo me voy para poder que no tengamos un costo tan alto. Y yo le digo, aguantemos, aguantemos, aguantemos. Aguantemos fue que llegó el 2020, llegó la pandemia y ahí sí fue que dijimos, pues ya estamos certificados, ya habíamos sacado como tres, pues no sé, habíamos sacado ya como tres exportaciones a Europa y ahí sí yo dije, ah, ahora sí nos quebramos. Porque pues en la pandemia pues todos los restaurantes se cerraron, no había materia prima, eso tiene un mercado negro muy grande de empresas que recolectan aceite para vender para concentrar animales o para revenderlo Ujú. otra vez en los barrios populares o en pueblos y yo dije, nos quebramos. Y no, nada, pues entre todos me ayudaron a pensar, la niña que trabaja conmigo, mi jefe, porque no empezamos a recoger más en las casas, los pelados que trabajan conmigo se pusieron a hacer domicilios para restaurantes, entonces pues como para compensar un poquitico pues como el salario de ellos, y el precio del dólar se disparó, el precio del biodiesel se disparó, y cuando de un momento a otro se acabó el 2020 en pandemia, que supuestamente nos íbamos a quebrar, nos recertificamos en la norma europea, abrimos Bogotá y Cali y crecimos el 100%, pasamos de, de vender en el 2018, nosotros cerramos en 400 millones de venta, en el 2019 cerramos en 600 y el año pasado cerramos en 1250. Entonces uno dice, uy, pues era el año que nos íbamos a quebrar y tampoco. Ujú. Pero Eh, eso fue por la... Tú estuviste en Shark Tank también, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, y allá recibiste también inversión. Ah, no, digamos que al final la inversión no se dio, eh, porque pues ya cuando ellos entran a revisar como el negocio pues como a profundidad, pues digamos que no les interesó pues como tanto, porque en ese momento digamos que el negocio
Eso fue supremamente curioso. Salimos de Shark Tank ¿Eso y fue en creo el que para... 2019, Sí, 20? yo creo que fue como del dos... sí, creo que sí. Mm. Y al final pues esa inversión no se dio, pero paralelamente yo me había ganado un concurso con Bancoldex, con Impulsa, con Aldea, donde nos daban un crédito de emprendimiento de alto impacto por medio de Bancolombia. Entonces, esa plata básicamente entró como paralela a lo de los inversionistas eh, y pues hubo como recursos. Entonces, yo al final dije, pues no, venga, pues tenemos la plata, digamos, aunque era un préstamo de Bancolombia, pues estamos en pandemia, esta es la hora ideal para, o sea, en época de crisis, oye, o nos echamos en las petacas o nos la jugamos del todo, pues porque era o quebrarnos o jugarnos, ¿no es cierto? Porque igual pues ya contábamos con estar quebrados, ¿cierto? Entonces, pues era arriesgar, pues no era Ya para no había que arriesgar. más que perder, había Sí, pero que digamos que era como un jugársela toda. riesgo. Yo pensé, pues, yo lo único que pensé el año pasado fue, pues van a empezar a haber pruebas pilotos de apertura de restaurantes. Entonces, muchos restaurantes cerraron y la prueba piloto van a empezar a abrir otra vez muchísimos, pues que Ujú. estemos nosotros de primeros ahí. Entonces, por eso dije, hago una inversión, pedí un crédito, hice la inversión para abrir Bogotá y Cali, y con eso me la jugué. Eh, Ah, ok. y ahí empezamos, y bueno, y el caso fue que O sea, nos ha ido. en el 2019 tú todavía tenías tenías el modelo de negocio de reciclaje de aceite y, digamos, para hacer comida, digamos, para utilizarlo No, eso como fue hasta comida. solamente hasta el 2018, porque cuando nosotros empezamos el proceso de certificación en Europa, Ujú. mientras empezas todo el proceso, en Europa sí te dejan ingresar materia prima no sostenible, ellos le llaman no sostenible, o sea, sin el certificado, pero porque ya saben que empezaste con una firma auditora a hacer todo el proceso. Entonces nosotros, no sé, yo creo que en el 2018 alcancé a vender para concentrado de animales por tal vez hasta mitad de año, y Ujú. nosotros duramos casi un año en el proceso de certificación. Entonces, más o menos nosotros a partir del tercer trimestre del 2018 empezamos a realizar las primeras exportaciones, sino que en ese momento yo sacaba tal vez de un contenedor por mes, cada mes y medio, Ah, ok. Fue a eh, finales del 2018 que ya empezaste a exportar a porque ya tenías exportar. y eso fue Europa, empezando con Europa, ¿verdad? Sí, Sí, básicamente es porque ya Europa, porque tenías la Europa, certificación. ¿Y empezaste exacto, con ya, cuántos contenedores? uy, empezamos Con... como uno, ya se mandaba un contenedor cada mes y medio. Ujú. Y pues digamos este último mes se sacaron 12 contenedores en un mes. Entonces pues el crecimiento pues sí ha sido bastante exponencial pues. Mm, pero ha sido Y, mucho o por sea, riesgo y pues. en el Esto sí es, 2019 otra vez creció y ya fue en el 2020 que pediste el crédito, el capital y abriste otras ciudades y el capital fue ¿para qué utilizaste el capital para como apertura de ciudades y para para capital de trabajo. para compra Pues de realmente aceite? pues yo intento vivir una vida digamos, muy sencilla, pues en lo posible, pues tengo mi apartamento, que es un aparta estudio. Yo apenas hasta este año conseguí un carro, porque toda la plata o sea, hay que metérsela al negocio, Invertiste. ¿cierto? Ujú. Porque para mí primero están los empleados, el salario de la gente que está con uno, porque al final el que trabaja con uno, pues para esa persona es indiferente si uno se quiebra o no, pues al final que vos trabajas con una empresa y vos lo único que necesitas es que pues haces tu trabajo y en compensación es que te paguen tu salario. Pero no, digamos, de cierta manera no te importa si el dueño se quiebra o no. Pues vos haces todo tu trabajo para que la empresa funcione. Pero si el dueño se quiebra, pues, y no tiene con qué pagar, pues uno no va a pagar los platos rotos, uno busca trabajo. Entonces, yo tengo muy claro que lo primero para mí es pagar los salarios, proveedores, impuestos, bancos, y pues básicamente el último soy yo. Pues obviamente no me quedo sin plata pues para poder comprar mercado pues y poder pagar como mis deudas básicas pues, pero fueron muchos años donde yo no tuve pues como un rendimiento pues o una utilidad pues para mí. No, las primeras vacaciones que yo tomé en muchos años las tomé
pues las voy a tomar la otra semana y saqué unos días hace como un mes que me fui para el Guaviare, pero de resto, yo aquí, pues mira, me estoy un sábado acá encerrado en la bodega, mañana es domingo, mañana trabajo todo el día, eh, porque pues al final esto es un tema de pasión, el que tiene tienda que la tienda, pues no sé cuántos dichos existirán de esto frente a esto, Sí, miles. pero, pero al final yo también me tengo que untar, si me toca ir a recoger aceite voy a recoger, si me toca, pues aquí me toca, estos últimos meses he tenido que amanecer muchos días en bodega haciendo turno de noche. Pero hay amigos que me critican y me dicen, pero es que vos sos el gerente de tu empresa, ¿cómo vas a poner otra persona adicional? Pues en este momento no, pues no hay el recurso para tener otra persona pues de noche. Contratamos una persona adicional hace 15 días, que es un ambiental, pero porque ya se requería por lo que estamos haciendo, pero porque ya nos certificamos en la norma europea, nos están certificando de la principal planta de biodiesel del mundo, entonces ya tenemos unos requerimientos especiales y estamos ya en un volumen de recolección que de cierta manera pues lo amerita, pero yo creo que uno como emprendedor, si a uno se le van las luces porque hubo un mes que le fue bien y se va a gastar la platica en darse un lujito o alguna cosa, yo creo que ahí es donde mucha gente se termina estrellando, pues la plata es muy escasa, hay que cuidarla y pues yo en este momento pues somos 10 familias las que vivimos de Cogras, entonces pues son 10 familias que tienen sus hijos, que tienen, pues cierto, o sea, pues yo no puedo ser tan irresponsable que me quebré así como así, dejo 10 familias mirando para el páramo a buscar a ver de dónde vuelven cómo vuelven a organizarse. Pues. Y es Claro, es un una trabajo bonito lo que responsabilidad, hacemos. Mm. claro, es una responsabilidad tuya como, pues, como empresario, dueño de la compañía, porque tú tienes a cargo esa gente y esa gente tiene familia y tiene que comer y hay que también agradecerles por el trabajo duro que han hecho también, ¿no? Nosotros Se, igual cuando abrimos Bogotá, pues a mí, yo siempre he tenido pues como en mi cabeza que uno debe, o sea, puede haber un gobierno muy corrupto de derecha, de centro, de izquierda, que todo lo van a hacer, eh, pero uno, digamos, desde lo que uno puede hacer, uno pues, es intentar como ayudar. Yo digamos que en el tema de la recolección siempre hemos intentado pues como ayudar a grupos poblacionales vulnerables de la ciudad, pues de recicladores o grupos, no sé, la corporación LGBTI de algún barrio, de alguna junta comunal de algún barrio popular, que recojan aceite y a ellos se les compra pues ese aceite, se les capacita pues como para que ellos lo puedan recolectar. Y a partir del año pasado, cuando abrimos Bogotá, nos unimos fue con una fundación que se llama Se Vale Soñar, que es una fundación que se dedica a cumplir sueños de niños o personas de escasos recursos que tienen cáncer o enfermedades pues, terminales. Entonces, una parte grande de las utilidades que se genera en la recolección de Bogotá se va para esta fundación y con esos recursos se cumplen sueños. Entonces, hemos llevado niños a conocer el mar, pues que ya están casi que en cuidados paliativos, entonces se los lleva con la familia wow. a conocer el mar, o se les consigue, pues, no sé, que es que en su vida se han comido un sushi, entonces querían probar eso, o que una Mm, entrevista con un famoso, o que querían hacerse un tatuaje, o que querían construir, no sé, o querían celebrar los 15. Hubo una niña que quería salir en una revista a nivel nacional como modelo, entonces salió en cromos y a los 15 cumplirle días se los murió. sueños a los niños, Entonces, claro. pues digamos que una parte de los recursos se va para eso. Eh, y uno dice, pues madre, pues es una plata que podría ser para, pues como utilidad para uno y uno podérsela. Pues cierto, yo también me canso y yo también quisiera disfrutar pues, del sacrificio que he hecho. Pero pues, pues para todos tiene que haber entonces esos pobres pelados, una enfermedad bien complicada. Imagínate, uno pues, de escasos recursos y seguramente los papás no van a tener posibilidad en un futuro próximo conseguir trabajo, pues o un empleo o pues bien remunerado, porque normalmente hay gente muy humilde. Uno con una enfermedad bien complicada, pues no va a quedar la mano, pues uno sí le da mucho dolor ver cómo los gobiernos le roban la plata, pero pues eso es otro cuento distinto y uno ahí, pues solamente no podrá pasar seguramente de quejarse, pero uno sí puede dar su granito de arena y es ayudar como en lo que más pueda la gente. Entonces yo digo que cuando uno, pues como conclusión, yo te diría uno,
no emprendan. Esto no es para todo el mundo, esto es muy jodido, esto es muy, muy complejo. Eh, pero si lo van a hacer, que sea una cosa que sea por pasión, no tiren la toalla, no, que no se tire la toalla. Y tercero, siempre, siempre intentar que una parte de las utilidades vaya a beneficiar a gente que Ujú. está en una situación más compleja, ¿cierto? O sea, yo creo que estamos en este mundo como estamos es en mucha parte por la ambición tan desmedida de tantas personas y pues yo digo, el rico hace mucha falta y muy chévere que existan los ricos, porque al final toda la gente que tiene pues recursos económicos altos es la que pueda generar más empleo y muchas cosas. No es, digamos que yo eso lo apruebo mucho, pero qué chévere que también desde el emprendedor, digamos que nosotros que somos pequeños hasta los grandes industriales, pues todos le demos pues como la manito a la gente que esté más llevada. Quería preguntarte acerca del mercado negro. Cuéntame qué es el mercado negro de aceite. Esto es un eh, dolor de cabeza para nosotros porque como te digamos, hace unos 10, 15 años todo el mundo acá en Colombia recolectaba el aceite de cocina usado y lo vendía para empresas que fabrican alimentación de animales. Eso empezó a prohibirse y bajo el decreto, se me va en este momento de la cabeza, bueno, donde se prohibía el uso de aguamasas o de residuos de cocina para producción de alimentación de animales, digamos como el aguamasa, mmm, se prohibió pues como el uso de este tipo de cualquier tipo de residuos para eso. Por ahí en el año 86 en Inglaterra se, se encontraron con la enfermedad de las vacas locas, que básicamente la enfermedad de las vacas locas era una bacteria que le entraba a las vacas al cerebro y encontraron que esa bacteria se generaba era como, como en la guamasa que se le daba pues a estos animales, ¿cierto? Porque vos en la guamasa, si te acordás, vos vas metiendo residuos y residuos pues en una caneca grande, eso se va fermentando y el marrano o el cerdo para algún animal se va comiendo eso. Entonces eso se empezó a desarrollar bacterias ahí, se empezaron a desarrollar bacterias que se le comían el cerebrito a los animales. Nosotros, de la mano del Ministerio de Medio Ambiente y otras empresas, pues y Asograsas y otras entidades, ayudamos a la redacción de la resolución 316 de 2018 del Ministerio de Medio Ambiente, donde se prohibía la comercialización de estos aceites para alimentación de animales y que digamos que se obligaba la utilización de este tipo de residuos para productos industriales tipo biocombustibles, resinas, jabones, pues no para uso cosmético, sino como jabones de barra pues para lavar ropa, lo que fuera. Mm, y listo. Y bajo esa resolución del ministerio se daba orden a las autoridades ambientales para que ellos le dieran la aprobación a los recolectores, que se llaman gestores, o sea, que nos verificaran y nos dieran, pues, digamos, la aprobación para poder hacer la recolección. Por X o Y motivo, a todos los que recogíamos aceite nos dieron aprobación, ¿cierto? Pero ellos, la autoridad ambiental nunca hizo control ni vigilancia digamos, de estas empresas. No, pues nosotros porque exportamos el 100% de lo que recolectamos a Europa y estamos certificados en Europa y nosotros tenemos que tener una trazabilidad del, aceite, del residuo que recolectamos. Pero si yo quisiera en este momento vender el aceite, reempacarlo y venderlo en los barrios populares o en los municipios como aceite de primera, lo podría hacer tranquilamente porque la autoridad ambiental nunca me va a hacer control ni vigilancia. Esa es una pelea que nosotros hemos tenido con ellos, sino que no hay personal suficiente en las autoridades ambientales de inspectores para que vayan a hacer auditorías. Y si te hacen una auditoría, pues te hacen una cosa muy básica, pues no es como la DIAN, como la empresa de impuestos, que llega, te coge computadores y te revisa todo, ¿no? Esto no es simplemente la autoridad ambiental confía en la documentación que vos le envías. Entonces, el mercado negro, pues obvio, al vender eso para concentrado de animales, ellos lo que hacen es que mezclan esos aceites usados con aceites nuevos, bajo alguna base los limpian, con alguna base pues los limpian, para que queden transparentes y los venden como aceite de primera, entonces la rentabilidad de ellos es supremamente alta. Nosotros para competir con ellos pues tenemos que subir los precios de una manera desaforada, con una rentabilidad relativa pues o bastante bajita,
para poderle arañar a ellos ese, ese aceite, pues para que no vaya a causar, pues como estragos. Pues, pues como lo que te decía ahorita, o sea, un aceite, cuando un aceite se frita O más de sea, una, se pone a... la Mm. competencia es la competencia de recoger el aceite, ¿verdad? Con ellos, con ese mercado negro, ¿verdad? Que el aceite de reciclaje se le dé a esas personas que lo utilizan para fines no muy recomendables. Lo que pasa es que, digamos, vos le decías a tu mamá, ve, mamá, montemos una empresa de recolección en Medellín de aceite de cocina usado que se llame Brisneda y Asociados de recolección, recuperadora Brisneda. Y vos te presentas los documentos a la autoridad ambiental y mandas tu plan de contingencia que lo vas de internet y vas información ahí y decís, ves, es que yo voy a hacer esto, a vos te dan la aprobación y tu mamá recoge el aceite con tus tíos, lo que sea, y se da cuenta que por allá las empresas de concentrado lo compran, pues te lo pueden comprar y se lo venden a ellos. Simplemente que lo que haría tu mamá, por ejemplo, es que saca un certificado diciendo a la autoridad ambiental que lo vendió para hacer biocombustible. Y la Ah, autoridad ok, no hay ambiental esa se traga ese cuento, verificación. ¿cierto? La autoridad ambiental no te hace trazabilidad pues, ya la factura de venta de ese aceite, ¿no? O vos decís, ma, vea, un porcentaje se lo vende a Ecogras, para que Ecogras nos certifique la disposición de biodiesel en Europa y el resto lo vendemos para esa planta de concentrado. Entonces, con el papelito que yo te entrego por la tonelada que me entregaste, vos le decís a la autoridad ambiental, vea que yo sí estoy haciendo biodiesel, pero vos en tu vida real recogiste 10 toneladas, de las cuales 9 las vendés para concentrado por debajo de cuerda y una la certificaste. Entonces, ¿Y cuál es el digamos que es, impacto de ese proceso pues básicamente un para aceite. Ecogras? O sea, ¿cómo es el impacto? Digamos, ¿qué impacto tiene hacia ti? ¿Cómo Pues digamos que en te el caso de afecta? nosotros, primero es que nos toca subir el precio de una manera absurda pues a los restaurantes para que nos vendan el aceite y no se lo vendan a ese mercado negro Subir el precio es de que... comprar ese aceite que nosotros compramos el aceite a los restaurantes. Ajá, Digamos que esto no es un residuo que para la que ellos gente se regala. los vendan a ustedes y no se lo vendan a ellos, pues Exactamente, básicamente. Esa es la competencia que tienes, sí, eso es. ajá, ah, ok. Entonces, pero que te decía al principio, un aceite de cocina usado, cuando vos pones a freír o reutilizas muchas veces el aceite, eso empieza a generar radicales libres. El radical libre básicamente lo que hace es que entra en el organismo, pues el cuerpo, y ataca la célula. Y al atacar la célula la deforma, y en esa deformación el riesgo de cáncer es supremamente alto. Entonces, Eso pues para digamos los que animales, dices para tú, los entonces animales se transfiere al humano. Pero es que esto maneja un tan cosita que ellos eventualmente limpian los aceites con alguna base que puede ser un ácido sulfúrico o algún tipo de ácido donde el aceite sea clara, un aceite usado sea clara, y lo reembotellan y lo pueden vender en una tienda de barrio, ¿cierto? para Entonces vos al personas. final, claro, claro, eso se vende mucho, pues eso pues, y para, sí, claro, porque ellos reempacan aceites mezclados para restaurantes también, ¿cierto? Porque el restaurante al final ve un aceite claro, lo ve a un mejor precio y le sacan una marca gato y chao. O sea, es Ay, que, pues, wow. esto es Colombia, pues, pero igual esto es Colombia, esto es Latinoamérica, y si por aquí llueve, pues en Europa, pues tampoco es que escampe mucho, porque pues también hay eh, mucho ilegal que hace ese tipo de procesos. Sin embargo, pues aquí en Colombia también somos, Digamos que la solución sería que el gobierno y las entidades ambientales se pudieran un poquito mucho más estrictas con los controles de documentación eso es, para pues más que control de documentación, es que te caigan de sorpresa y te hagan una auditoría verificación, auditoría. Ajá. y que la multa no pues, sea un cierre y que sea una multa económica supremamente alta, así les quita la gana, ¿cierto? Porque pues la competencia tiene que existir y es chévere que exista porque uno se presiona, ¿cierto? El tema del servicio y una cantidad de cosas, pues la competencia es sana, pero que todos trabajemos en el mismo, con las mismas reglas pues, de juego. Pero pues eso es lo que hay, pero también hay empresas aquí en Colombia que hacen las cosas supremamente bien, pues, ¿cierto? Entonces, pues digamos que nosotros no somos los únicos que lo hacemos bien, eh, somos varios los que hacemos las cosas bien, pues certificados en Europa, nosotros somos los únicos en Antioquia y otras dos empresas en Bogotá, otra empresa en Barranquilla, entonces, digamos, competir con ellos es muy chévere porque sabemos que vamos de tú a tú
entonces ya es más con ideas de cómo ponemos un contenedor, de qué ofrecemos. Con el mercado negro sí es más complejo, pues porque el mercado negro, pues digamos que es como, ¿cierto? Uno sabe quién es y vos veis los Pero vehículos de no. ellos, sí, pero vos ves los vehículos de recolección de ellos en la calle, brandeados pues con la publicidad de energías renovables y uno dice, y estos manes, pues, ¿cómo se Que atreven a sí, tanto? como, Pero, ajá, como tienen, pero exacto, igual no, te todos nos entiendo conocemos, pues, perfectamente. y pues todos nos conocemos, pues yo, pues, digamos que conozco el mercado negro, conozco los de la competencia normal, y todos nos llevamos bien de cierta manera, ¿cierto? O sea, no, nosotros, digamos, pues nosotros nos dedicamos a hacerlo de nosotros, a comprar el aceite, a certificarlo, a buscar nuevos canales de, 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 de proveedores y ya, pues, entonces, pues, digamos que el mercado negro es un competidor más, pues, pero no, no pues, y no es tampoco no está en nuestras manos, pues, señalar quién es o quién no es, no, pues ya digamos que si la autoridad lo debería hacer, si lo quiere hacer bien y si no, pues, nosotros seguimos, pues, como en nuestra ley, pues, tenemos que nosotros Claro, acudir, sí, pues, como a haciendo las esa, cosas bien, simplemente es eso, sí, digo ahí lo yo, que, porque cuando exacto, tú entonces tienes nosotros qué un negocio y hacemos. haces las cosas correctamente, entonces obviamente eh, siempre te va a ir bien. Y para la muestra un botón que has crecido un 100% sin necesidad de, pues con trabajo Pues sí, de duro, ser de entiendo cosas yo. así. Exacto, pues nosotros no, y de lo que estamos haciendo ahorita es, digamos, con la certificación de esa planta de Europa, pues que eso para nosotros es un orgullo que nos hubieran seleccionado a nosotros, ¿cierto? Porque es la planta más grande del mundo de biodiesel y que te seleccionen como una empresa para hacer, para auditar, pues es muy chévere. Entonces, nosotros estamos en este momento y por eso hemos suspendido pues como tanto el proceso de esta entrevista es porque pues, nos acabamos de recertificar en la norma europea. La certificación con la planta de biodiesel de Europa iba a ser esta semana, nos tocó aplazarla porque les mandamos fotos y pues demostrándoles que no estábamos preparados por la auditoría porque en el tema del paro que hubo acá en Colombia, pues el aceite que estaba en el resto del país se represó y cuando nos llegó, pues eso se colapsó. Y cuando nos llegó el aceite, tampoco había forma de sacarlo a Europa porque no habían contenedores, porque el puerto de Buenaventura se cerró, entonces Colombia estaba pues muy escaso de contenedores. Entonces se juntaron como mil cosas y nosotros estamos esperando más o menos que en unos 15, 20 días ya tengamos la planta con unas adecuaciones, vamos a hacer una inversión acá, pues digamos que en tema de adecuación de planta, acabamos de comprar un tanque adicional de almacenamiento, contratamos una persona adicional, pues estamos haciendo como cosas para que, para que el proceso sea mucho más limpio, más organizado, que, pues, que seamos como un referente de cierta manera a nivel mundial. No vamos a ser los recolectores más grandes posiblemente del país y pues obviamente menos del mundo, pues, pero sí que pues el sueño de nosotros, el sueño mío siempre ha sido tener una planta de reciclaje que sea muy similar a una planta de alimentos, pues dentro de pues dentro del comparativo que se pueda llegar a hacer. Pues no ¿Tú porque crees que qué reciclemos tiene que hizo? ser cochino esto. Ujú. ¿Tú crees que qué hizo que ellos te seleccionaran a ti y no a otros de tus competidores? Yo creería que porque muy posiblemente el trader o el broker con que nosotros trabajamos en Europa, ellos me imagino que tuvieron que haber pedido eh, como algún tipo de sugerencia. Lo que pasa es que nosotros todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, todo el tema ambiental, lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Entonces, yo pienso que cuando ellos posiblemente, Recomendación de yo creo alguien que o algo tuvo así. que haber sido que les llegó una recomendación de decir, vea, auditen a esta gente que es muy organizadita. Y sobre todo, pues, que es auditar una empresa en un platanal, pues, como Colombia, pues, comparado, pues, con las plantas Auditar, dices tú que ellos verifican Ecogras para verificar que todos los documentos y todos los procesos esos, están en nosotros regla pasamos para seleccionarlos a pero ustedes es muy, como muy los pesada. recicladores. Es una auditoría muy complicada. Pues eso es desde cumplir con normas de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Que los trabajadores no tengan menores de edad, que ganen pues el salario, pues se gane el mínimo, que tengan todas sus prestaciones sociales al día, que tengan temas de seguridad social, en temas ambientales, eh, donde dispones como los residuos que te genera la operación, los vertimientos, emisiones de gases, huella de carbono,
gases de efecto invernadero, o sea, te cogen y te vuelven una melodía, o sea, esto es muy compleja, es una auditoría muy, muy compleja, pero digamos que nosotros hemos hecho inversiones en eso, ¿cierto? Nosotros desde el año pasado venimos haciendo inversiones en adecuación de planta, en asesorías externas de expertos frente a cierto tipo de temas, entonces tenemos, pues digamos que por eso la rentabilidad a veces se estrecha mucho, pero vos decís, tengo una empresa pequeña, pero muy, muy organizada, pues no. Y la idea es que en 15 días, pues nosotros ya, yo creía que para mediados de septiembre, pues ojalá, pues en una próxima vez que hablemos, te pueda mostrar pues se pueda hacer un paseíto por la planta, porque en este momento pues es vergonzosa, pues por lo que te contaba, pues del Las, volumen de aceite que sí, los llegó, cambios, ajá. pero pues se van a hacer unas adecuaciones físicas, pues que donde debería quedar la planta, yo vería que más o menos en un mes, pues, 15 días o un mes debe quedar la planta en una situación mucho más, Claro. pues una cosa pues muy, muy, muy propia, pues como de algo muy distinto a lo que es una planta de reciclaje. Ujú. ¿Cómo una persona puede disponer adecuadamente el aceite de cocina usado? O sea, si yo estoy en mi casa, digamos, ¿cómo te podemos ayudar nosotros o cada persona, cada oyente en su casa? ¿Cómo podemos disponer de eso? ¿Te lo llevamos, tú lo recoges, te lo vendemos, tú No, lo transportas? el aceite ¿Qué? es un O, residuo muy agradecido, ¿cierto? Porque al final vos filtras en tu casa y vos decís, ¿yo qué hago con esto? Entonces, sí, normalmente la ajá. gente lo que hace es que mete el aceite en una botellita plástica. Pues la recomendación es metas una botellita plástica y está en Bogotá, Cali o Medellín. Lo puede llevar a un punto de acopio que los encuentra pues en nuestra página web www.ecograscolombia.com o nos Ok. llama pues o nos escribe al WhatsApp 301-363-9730 o nosotros pues vamos a las casas de las personas por el aceite a partir de un litro. Si la A partir de persona un litro de tú un litro, recoges el aceite. pero lo pagamos a partir de 20 litros. Entonces, no sé, si entre la familia dicen, ves que nosotros generamos en diciembre, pues hacemos los buñuelos, las empanadas y las hojuelas y traigan todos el aceite y con esa plata que nos ganemos por el aceite, no sé, pues nos la gastamos en trago, la donamos a una fundación de niños, lo que sea. Entonces la gente que genera más, recolecta más de 20 litros se le paga. Pues teníamos un muchacho en Moravia que era el antiguo basurero de Medellín y el pelado alcanzó a recoger en su momento hasta 600 kilos mensuales de aceite, ¿cierto? Porque él dijo, ah, eso me lo pagan. Y él empezaba y empezó y empezó y empezó y terminó recogiendo una cantidad pues como grande de aceite. Entonces, pues esto no tiene, es un residuo que no tiene mucho problema, no tiene que llegar súper filtrado, no digo es que no venga con agua y en una botella plástica, entonces nosotros ya vamos por él o lo depositan en algún punto de acopio. Digamos, en el caso de Medellín tenemos unos puntos de acopio con empresas varias, que es la empresa de aseo, algunos centros comerciales como Monterrey, La Estrada, San Nicolás en Río Negro, pues y así vamos pues como ubicando punticos adicionales. Claro. Ya para terminar, te voy a hacer unas dos o tres preguntas más porque sé que tienes mucho trabajo. Hablemos un poco de la parte ambiental, ¿no? Tú eres un emprendedor, no solamente un empresario, pero un emprendedor sostenible, con gran impacto ambiental también y pues obviamente también social con lo que haces con el trabajo de la fundación. ¿Cuál es el beneficio ambiental en lo que tú haces? Digamos, en números, impacto del agua, impacto en cuál es el beneficio más o menos. Pues digamos que cuando uno empieza a mirar digamos como cuando yo me metí a este negocio y empezamos a revisar con el tema con empresas públicas, uno encuentra que menos del 1% del agua del planeta es potable, ¿cierto? El 97% del agua del planeta lo tienen los mares, hay como un 2% que tienen los muchachitos pues, en los polos, y está pues el agua de los ríos, y hay un porcentaje muy pequeño que es el agua potable. Entonces, cuando uno se da cuenta que un litro de aceite de cocina usado o de aceite de vegetal puede contaminar hasta 1000 litros de agua potable, entonces uno dice, uy, cada litro, o sea, un lítrico de aceite contamina una tonelada de agua, pues ahí uno ya empieza pues como a ponerse como las pilas. Entonces, digamos, nosotros tenemos como en el tema ambiental, lo primero es salvaguardar el agua, es que hay muy Ujú. poquita y seguramente en un futuro no muy lejano pues la guerra va a ser por el agua, entonces es proteger Para el que no agua. se contamine, digamos, con aceite. Sí, porque bueno, están las plantas de agua, de tratamiento de aguas residuales, pero eso el costo de esas plantas es supremamente alto para hacer la separación de ese tipo
de residuos. Lo segundo, pues es la red de alcantarillado público de las ciudades. Nosotros ayer en nuestro Instagram, sí, anoche pues publicamos un informe que salió de Cali, donde muestran cómo la tubería de la ciudad se está volviendo pues una cosa absurda pues con la grasa que se le está pegando a la Con la tubería. grasa. Y al final Ajá. todo ese mantenimiento del alcantarillado público lo tenemos que pagar todos. Pero lo tercero, pues es que esto, como el aceite pesa menos que el agua, entonces él va a generar una película. Si vos ves cualquier charco de aceite, o digamos, no sé, estaba haciendo un sancocho trifásico, ¿cierto? Y vos ves el sancocho y vos ves que hay unos ojos encima del, ¿cierto? Como en el sancocho. Igual cuando estás viendo el cambio de aceite de una moto, ves un brillo ahí encima, es porque el aceite pesa menos que el agua. Entonces, eso básicamente lo que hace es que despotabiliza el agua. Y si hay pececitos o algún animalito allá abajo, pues se va a morir porque no tiene forma de respirar. Y lo tercero es que cuando vos empezás o generas biocombustible a partir de estos residuos, eh, la disminución de emisiones de CO2 al medio ambiente comparado con el diésel fósil está más o menos por el lado del 88%. Entonces, tenés una disminución gigante de emisiones de CO2 al medio ambiente, pues y Ajá. eso pues obviamente le ayuda pues a disminuir mucho la carga ambiental pues como a la atmósfera pues. Entonces, vemos que eso es como lo más fuerte que nosotros desde el tema ambiental buscamos hacer, pues por eso no le hacemos mucha fuerza al tema de jabones, pues porque digamos que pues chévere hacerle jabón con un residuo y quedan muy buenos, eh, pero realmente vos con el biodiesel sí tenés un impacto de disminución de emisiones de gases Pero digamos que es invernaderos. un poco más costoso para ellos que trabajar Hacer biodiesel es muy costoso, pero sea es biodiesel costoso. a partir de aceite vegetal nuevo o usado. ¿Cierto? El biodiesel como tal Comparado es con lo que utilizan en comparado con el diésel otros. fósil, pues con el ACPM Ajá, normal. con el Pues eso sí ACPM es es, más ¿cierto? O costoso. sea, que una planta de biodiesel sea en Colombia, Europa, China, que produzca el biodiesel a partir de aceites vegetales nuevos o usados, eso es caro, eso hacerlo es costoso, pues más costoso que el otro. Pero digamos que las leyes en los países, en Colombia hay una ley donde obligan a que el diésel, la CPM en Colombia, el 10% debe contener biocombustible, ¿cierto? Entonces ya hay leyes, en Colombia deberíamos estar en B20, o sea, realmente deberíamos estar en que el 20%, para este año creo que era el 20% de la CPM debería ser orgánico, pero pues digamos que no lo hemos logrado, pero sí tenemos un rendimiento, pues o al menos el 10% de ese aceite sí es de ese Ujú. combustible es orgánico, en el caso de Colombia. Y en Europa, pues funciona relativamente similar. La ventaja de Europa es que los gobiernos le entregan unos subsidios a las plantas que, que generan energía a partir de estos residuos. Entonces, ellos pueden, por eso es que nosotros exportamos a Europa el residuo y no lo dejamos acá. Pues aquí en Colombia hay quien utiliza este residuo para hacer biodiesel, pero el precio que están dispuestos a pagar en Colombia las plantas de biodiesel es muy inferior comparado al que pagan en Europa. Entonces, por Ujú. eso todo este aceite se va para Europa. Si algún día aquí hubiera una legislación que le dé un beneficio a las plantas de biodiesel para utilizar este residuo, pues seguramente el residuo se quedaría acá. En Colombia, ajá. Uh -huh. ¿Cuáles son tus necesidades inmediatas, digamos, para poder continuar? Digamos, si alguien está escuchando, nuestros oyentes, dices, bueno, necesito alguien que invierta en nuestro negocio, o necesitamos como algún partner estratégico, o necesitamos empleados, o necesitamos marketing, que cuando te contacten, digamos, qué personas se pueden contactar y Pues para nosotros qué básicamente motivo. necesitamos, lo que más necesitamos es primero que es la difusión, que la gente sepa que este aceite se recicla. Ujú. Entonces, digamos que es Que nuestros lo oyentes compartan lo que tú estás exacto, haciendo, básicamente. de pronto en medios masivos, digamos cuando hemos salido en algunos medios masivos, pues eso es muy bueno porque la gente empieza a enterar. Digamos, un país como Bélgica está en una tasa de recolección de aceite del 56%, Colombia está en el 4%, entonces hay un volumen gigantesco todavía pues para explorar. Digamos que eso realmente es como lo que nosotros más necesitamos, porque al final y al cabo, pues digamos, de capital y eso, pues digamos que de los recursos ya los bancos pues han sido pues de cierta manera caritativos, pues en el buen sentido de la palabra, pues obviamente ellos no pierden, pero, pero digamos que en este momento ya estamos vamos fondeados por el tema de bancos, pero sí mucho es que la gente pueda, cualquier persona que sepa y que pueda compartir
pues como le puedo decir a otra persona, es que el aceite lo reciclan, bueno, entreguémoslo, pues puede ser a nosotros o a cualquier empresa que lo recicle, pues, pero que lo utilice para un buen uso, pues eso sería como lo fundamental. Lo fundamental. Vale, listo. Y yo tengo una pregunta así como muy personal. ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Tú qué comes o qué haces como para ser tan fuerte mentalmente? Porque después con todas esas caídas y levantadas que has tenido, cuéntame, ¿te levantas, haces ejercicio, meditación Todos los días a o las 5 de la comes algo mañana, especial? no, O qué? como grasa. Eh, no, sin falta, todos los días a las 5:30 estoy en pie haciendo ejercicio, todos los días. De 5:30 a 6 de la mañana, 6:15, o de 6 a 7, o sea, todos los días antes de venir para el trabajo, siempre ejercicio. Y intento meterle mucha proteína al cuerpo y verduritas. Pues trago, pues es que no, trago no No tomas tomo, ni fumas ni nada. Bien. nada, hombre, Perfecto, cohete. o sea, recomendaciones para emprendedores, no tomar, no fumar y mucho ejercicio, eso está bien. Sí, y lo único pues ahí Y, como también es que el que quiera emprender, sí, pues aprovechar recursos, aprovechar todos los concursos de emprendimiento que existen, ¿cierto? Hay recursos tanto públicos como privados, hay muchos que son solamente asesorías, pero hay muchos recursos, hay muy buenas empresas que tienen recursos para entregar, ¿cierto? Entonces, no sé, digamos ¿cuál un Titanes recomiendas tú? Caracol, no todos, Ah, nosotros hemos ganado hasta el momento como 8. Entonces está desde Shark Tank, está BBVA Momentum, está Aldea, está Impulsa, pues, Misión Impacto RCN, está que todos los años creo que saca Ventures, esta gente, Bavaria, yo no sé si volvió a sacar o no. Eh, hay recursos en alguna parte, entonces yo digo que uno sí aprovechar antes esos de recursos y buscar. Colciencias, el SENA, porque digamos los que son del gobierno que sacan recursos para emprendimiento, vamos a un fondo emprender. Si la gente no se presenta a fondo emprender, pues simplemente el gobierno eh, para el próximo periodo pues no va a sacar tantos recursos como no, ¿cierto? Porque si los recursos no se aprovechan, empiezan a bajar presupuestos. Entonces, eso es estructurar muy bien los modelos de negocio para que estos recursos también se los puedan otorgar, porque esto no es como que quiero participar, entonces mando una hoja de papel ahí con 3 ideas y ya no, esto tiene que ser pues pues yo puedo haber ganado los 8 concursos de emprendimiento, ya porque se trabajó muy duro en el modelo de negocio que se iba a presentar. Esto pues no es inventando, sino que es buscar datos y todo eso, pero pues ahí tiene uno que buscar el recurso. Gracias. No, pues yo te agradezco muchísimo. Ha sido, mejor dicho, muy buena entrevista. Te agradezco mucho porque la verdad tienes mucho que aportar. Y tus tanto en experiencias de trabajo, en tu modelo de negocios, como experiencias personales también. Entonces, pues esto va a ser como muy de mucho beneficio también para las personas que te estén escuchando. No sé si quieras decir algo que hizo falta, creo que ya cubrimos No, todo. claro que cubierto. Podría... Hablé más de la Em, cuenta. Eso está bien. Pero cuéntame dónde te pueden contactar. No sé si ya lo dijiste, pero qué redes sociales tienes, dónde en Facebook, Instagram, cuéntanos todas El tus fuerte de redes sociales nosotros para realmente es contactarte. Instagram. En Instagram nos movemos como @ecograscolombia y es el que más movemos actualmente. Y está pues el WhatsApp pues, de acá de nosotros que es 301-363-9730. Ahí es donde pues, digamos que recibimos los mensajes, llamadas, pues aquí nos llegan mensajes desde Argentina hasta México, pues de empresas pues o personas interesadas pues, en conocer de esto. Entonces, bueno, está la página web que es www.ecograscolombia.com. Ahí también hay Ujú. una sección de preguntas frecuentes. Entonces, la gente que quisiera saber cómo emprender en esto, no sé qué, pues simplemente pues ahí puede ingresar a la página y pues sí puede encontrar como la información como más completa. Ujú. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Felipe. Entonces, muchísimas gracias otra vez por la por pues aceptar la invitación y espero que estemos acá otra vez en algún momento visitando, pues visitándote en Ecogras para mirar a ver cómo quedó todo
en otra oportunidad para hablar de otros temas que seguramente son muy importantes de cubrir, ¿vale? De una. Carolina, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Felipe, que estés muy bien, cuídate. Igualmente. Chao. Chao. Chao, chao, chao.